Muy bien, vamos a entrar de lleno con ese tema que ha causado un poco de polémica y un poco también de opiniones respecto a que no cobre vida legal. Ya el Congreso de la República, bajo el decreto 7-2025, ha aprobado la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Así se llama la ley. Y pues hay algunos analistas, algunos sectores, especialmente el sector del comercio, que solicitan al gobierno que vete esta ley porque indica que hay varios puntos en los cuales no están de acuerdo, pero sobre todo les preocupa que no se cumpla con las medidas de transparencia porque para ellos podría generarse una situación de poco control de los recursos, Fernando. Vamos a iniciar entonces con este análisis. ¿De qué trata y qué es lo que integra esta ley a lo que ya estaba establecido para la distribución de los recursos de los consejos de desarrollo? Para que vayamos entrando un poco en materia. Bueno, básicamente estamos ante una situación muy compleja, muy compleja, Sandy, porque se le da un espacio a los consejos de desarrollo para que puedan hacer uso de fondos que no se lograron ejecutar en el periodo en el que estamos, en el año 2025, y que ese dinero ya no regrese como lo mandata la ley del presupuesto a la tesorería común, al fondo común. Cuando sucede esto en una institución pública y te llega la fecha fatal para invertir los fondos que tienes asignados para el año, es el 31 de diciembre de ese año. Y si la fecha fatal te llega y tú te das cuenta que no lograste ejecutar un porcentaje de las partidas presupuestarias que se te asignaron, tienes la harta obligación por norma, por ley, de regresar ese dinero. Y, por supuesto, Finanzas Públicas ya lo recibe, lo adecúa, lo pone en un fondo llamado Fondo Común y, naturalmente, pues ya toma la determinación de cómo administrarlo y ejecutarlo para el siguiente año. Ahora, con esta ley aprobada por el Congreso de la República, mira, lo complejo y lo difícil es que no hay un respeto a una ley ordinaria que es una de las más importantes. Claro, todas las leyes que conforman nuestro derecho positivo, es decir, nuestro derecho vigente, el derecho que se aplica hoy por hoy, todas son de vital importancia. Claro. Pero cuando tú te enfocas a leer y conocer a fondo la ley del presupuesto, es literalmente, Sandy, la ley que permite el funcionamiento del Estado para el año siguiente, porque es allí donde, por decisión del organismo más importante del Estado, de decirte que es el Congreso de la República, se norma a través de la aprobación que debe ser antes del 30 de noviembre, qué cantidad de recursos va a tener el Estado para invertir pues, el año que viene. Esa ley te estipula parámetros y candados que realmente hasta el día de hoy habían sido respetados y de alguna manera no tenían espacio para poder ser quebrantados ni poder ser abiertos y dejar pues obviamente ese espacio a ingresar a un dinero que si no lo ejecutaste, porque, a ver, ¿por qué no se ejecuta un presupuesto? Tú tienes experiencia y muy vasta en este tema. Uno, porque no tienes la capacidad. Exactamente, especialmente eso. Sí. Dos, porque tu desconocimiento de la normativa en materia de adquisición de productos o bienes, pues realmente te atrasa, te impide avanzar y cuando sientes se te fueron los meses y no lograste ejecutar la plata que tenías que ejecutar. No eres eficiente en el tema del... Hay que tener la eficiencia, hay que tener la eficacia y, por supuesto, la efectividad de administrar recursos públicos. Si no lo logras hacer, hay un problema definitivamente. Pero flexibilizar el hecho de no pude ejecutar, por X o Y razón, no pude ejecutarlo. Entonces me voy a brincar un estatuto de una ley ordinaria que me impide a mí tocar ese dinero para el año entrante. Y ahora sí lo voy a poder tocar. Eso es lo que está sucediendo hoy. ¿Preocupante? Te digo sinceramente, sí, porque pues yo dentro de lo que he leído y lo que he estudiado y he tratado de investigar desde que se dio la aprobación en el Congreso de la República de esta ley, me preocupa el hecho de
cómo van a sortear realmente si llega el Ejecutivo a no vetar la ley, porque todavía estamos en ese proceso en donde el presidente tiene esa exclusiva acción. Qué complicado para el presidente hacer esto. Sin embargo, es el mismo presidente con el ministro de Finanzas quienes están impulsando esta ley. ¿Y qué va a suceder? ¿Lo va a vetar o no lo va a vetar? Eso es lo que veremos en las próximas horas. Pero, ¿cómo sortear realmente una ley del presupuesto que te establece los candados específicos y que obviamente en materia de lo que garantiza nuestra Constitución, en ese principio de transparencia de la ejecución de los recursos públicos, cómo vamos a poder meter mano a un dinero que literalmente se cierra el 31 de diciembre el acceso a él? La ley es clara. Exactamente. Entonces, entiendo que se quiera dejar esa apertura a los recursos porque no dio tiempo este año y de lo contrario, el año entrante no tenemos nada nuevo. Perdón, pero se supone que tú pones a personas con alto conocimiento y alta capacidad a ejecutar cada una de tus partidas presupuestarias. Si no se logra realmente, pues lo que se ha acontecido en nuestro país es que ese dinero regrese al fondo común y ahí estamos. Pero hoy con esto tenemos apertura completa para que la inversión de los consejos de desarrollo, y esos consejos de desarrollo, recordemos que vienen desde su nivel más bajo, COCODE, de ahí sube al siguiente COMUDE, de ahí sube al siguiente el CODEDE, y ¿qué va a suceder con todos estos esquemas de los participantes en estos consejos? Pues puerta abierta a tener una cantidad de dinero que realmente, Sandy, es monstruosa. Sí, es increíble. A mí me sorprende de verdad porque hay algunos sectores que ya se han pronunciado en contra y dicen, es que esto les quita la facultad incluso a los diputados de poder decidir de qué manera se va a hacer la distribución de los recursos y les da la vía libre a ellos de acumular y manejar el dinero al final a su antojo, ¿no? Porque se va a poder tener esas restricciones que se ponen, estas formas de fiscalización que incluso se agregan dentro del presupuesto cada año. Pero me sorprende que sabiendo esto los diputados lo hayan aprobado y haya pasado en el Congreso. Entonces, aquí realmente no sé qué está pasando. Yo quisiera que fuéramos, Fernando, a hablar sobre hasta este momento, cómo ha estado el desarrollo y cuál es el papel que los CODEDES están jugando realmente en el desarrollo de las comunidades. Porque a mí me sorprende cuando vemos porcentajes bajísimos de en ejecución y me pregunto cómo es posible que no se estén ejecutando estos recursos si tanta necesidad que hay en las comunidades. Claro. Tantos proyectos que hay que hacer y no es posible que no se logre ejecutar. No me explico realmente cómo. Y tampoco garantiza de que la acumulación de estos recursos al final, que se les va a ir acumulando el trabajo porque la poca ejecución, es decir, el desarrollo de proyectos es bajo, por lo tanto la ejecución también es baja. Entonces, que van a irse acumulando los proyectos, no entiendo la forma en la que van a ir trabajando y realmente quisiera que habláramos sobre ese papel que están haciendo los CODEDES para necesariamente hay que hacer esta modificación, hay que tener esta ley para abrirles la puerta como se hizo. Mira, Sandy, yo te voy a decir, realmente nos hemos enfrascado como país en un espacio en donde la población espera ver algo diferente. Totalmente. El pueblo realmente lo que buscamos y lo que esperamos es que escuchemos que se está haciendo al fin un proyecto del desnivel donde se había ofrecido. Que, te pongo el ejemplo, ¿verdad? Tú pasas ahí por el Trébol y te das cuenta que ese famoso desnivel, pues ni fu ni fa, nunca pasó de donde está. Se ofreció, se dijo, no se dijo, pero seguimos ahí con todo tirado y viendo como pueblo que realmente, ¿qué sucedió acá? Obvio, esto no es del gobierno actual, viene del gobierno anterior, pero el gobierno actual tuvo que haber solucionado. Te pongo otro ejemplo. Tú te vas, por ejemplo, a la Roosevelt y ahí a la altura de la famosa colonia Molino de las Flores y te encuentras con un paso a desnivel que inició en esa gestión municipal de Otto Pérez, el hijo del expresidente de la República. Se quiso hacer ese paso a desnivel, sucedió una y mil cosas en materia de acciones legales, no pasó a más. Pero pasa el pueblo en su carro, en su moto, en el bus
de donde viene y dice, bueno, ¿y aquí vi esto? ¿Por qué está solo construido a medias? O sea, hicieron una tercera parte, tal vez mucho menos, de la construcción de la infraestructura. De ahí te vas a muchos otros lugares y te das cuenta de lo mismo. Te vas a una municipalidad, la municipalidad del interior de la República, sea el departamento y municipio que sea, ha ofrecido que iba a hacer, por ejemplo, un esquema de inversión para lograr un mejor manejo de desechos sólidos y te das cuenta que no pasó a más. Escuchas que iban a hacer una carretera, que en el tiempo electoral aquí vamos a asfaltar, que vamos a poner concreto hidráulico de primera para tener una carretera como el pueblo se la merece y siguen teniendo aquella carretera de tierra, lodo, pedazos, piedras. Entonces, te digo una cosa, Guatemala se ha enfrascado como Estado en una incapacidad total de poder ejecutar el dinero para cambiarle la vida para bien al pueblo. ¿Qué es lo que estipula la Constitución? Alcancemos el bien común, si es el principal objetivo del Estado. Pero hay que respetar la norma jurídica. Y el hecho de que no se pueda ejecutar por X o Y razón, que quisiéramos tener carreteras, que quisiéramos tener hospitales, que quisiéramos tener un municipio más moderno, que quisiéramos tener un cambio radical en no sé qué parte de Chiquimula, de Zacapa, de Huehuetenango, de San Marcos, de Quetzaltenango, de Guatemala, y te das cuenta que las cosas no avanzan. A ver, ¿es por el tema de nuestras leyes o es por el tema de las personas que están ejecutando lo que estipula esa ley y que en vez de hacer que las cosas caminen, las cosas se entrampan? Entonces, te digo una cosa, la ley del presupuesto es una ley orgánica que realmente ha manejado siempre un esquema de cómo manejar el erario público. Pero el hecho de que no pueda ejecutarse ese dinero no significa que realmente sea prudente venir y cambiar la estructura de esa norma jurídica. De acuerdo. Así de simple. Ahora veremos qué pasa en el Ejecutivo. ¿Será que el presidente va a vetar esta ley que fue propuesta por ellos mismos? Sería un poco difícil pensarlo, ¿no? Que tú propongas algo y que al final digas mejor ya no. Se supone que ya tienes un análisis, que lo propusiste por algo en específico, entonces que se pueda dar esto está complicado. Así que veremos entonces cuál es la solución que se da o si definitivamente, pues, de esta manera es que se van a estar ahora entonces administrando los recursos de los consejos de desarrollo. Lamentable, la verdad. Vamos a hacer una pausa en este instante, regresamos enseguida. Hoy tenemos entrevista con Max Santa Cruz, ya volvemos.